Padre, gracias por el testimonio vivo, maravilloso, que estás escribiendo en nuestras vidas y que está haciéndose manifiesto, siendo producido por ti en nuestros corazones y siendo manifestado en nuestra conducta y en nuestras palabras. Gracias por lo que hoy vas a hablarnos. Gracias por proveernos de entendimiento, de la luz que alumbra nuestro interior para que podamos ver con claridad y recibir en fe tu compromiso para realizarlo en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y eso es algo incambiable. La parte cambiable es quién está produciendo la abundancia de tu corazón. Y allí vemos la obra de Dios, ¿verdad? El compromiso que Él se hace con cada uno de nosotros de traernos a ser fuentes de vida. En nuestra última sesión fuimos invitados a aceptarnos como fuentes de vida, como obradores de justicia, porque la vida vino a la tierra para hacer justicia. Estamos hablando de Jesús. Y esa justicia fue efectuada no en darle a cada quien su merecido. Fíjense bien, la justicia divina que la religión interpreta como obras de castigo a los culpables, Jesús vino a efectuarla en las palabras que él expresó que habían sido escritas siglos antes sobre su persona por el profeta Isaías. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los que se reconocen necesitados, a los pobres. Si esto no habla de una cuestión financiera, sino del estado del corazón. Para poner en libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Y no habla de la vista física únicamente, lo cual Jesús también hizo, pero de las tinieblas que hay en el corazón humano, etcétera. Entonces, esa es la obra de justicia. Y esa obra de justicia continúa. Está siendo realizada en nosotros, pero al hacernos hijos, el propósito de nuestro Padre, de Abba, es hacernos parte de su obra de justicia en la tierra. Y para ello, Él opera esta renovación en nosotros. Primero, tu regeneración, que es muy importante cómo el Espíritu Santo nos va trayendo a cada uno a aceptarnos en la familia divina. Gina, tú nos compartiste algo importantísimo, ¿no? Que Dios está aclarando en tu corazón, es ya no eres humana. Aceptarte en esa condición de ya no ser un sujeto de la naturaleza humana y de la condición humana, y no quedarte en limbo, bueno, ahora no sé quién soy, no, saber plenamente que hemos nacido de Dios y que por lo tanto ahora vivimos lo que Él es. Entonces nos lleva a poder crecer esa realidad que Él efectúa en nosotros. Y las cosas se van simplificando en nuestros corazones. Una de las características de la condición humana es que conforme creces, tu existencia se va complicando, inevitablemente.
porque ya no eres niño, ahora tienes que enfrentar esto y llevar aquello y cometes errores y otros los cometen contigo y todo se va complicando. Y llega el punto donde ya no aguantas y ¡pum! Se acaba. En la vida divina es al revés, completamente al revés. Conforme entras a la verdad, las cosas se van simplificando. ¿Sí? Y la evidencia de la obra de Dios en ti es traerte a sencillez. Por eso Jesús declaró, si no te vuelves y te haces como niño, no puedes entrar al reino de Dios. A Nicodemo se lo dijo, si no vuelves a nacer, o sea, para indicar que no es cuestión de, bueno, un niño de 9 años o un niño de 10 años o un niño de... No, es un recién nacido. No puedes entrar al reino de Dios. Y es ese evento maravilloso que Dios produce en nosotros, donde se opera tanto la libertad absoluta de la condición humana como el ingreso a lo divino. ¿Sí? Porque ser libre de la condición humana, pues sería algo muy interesante, quizá, no sé, pero sin un propósito eterno, sin una identidad superior que reemplace el abandono del ser, de ser humanos, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Pero esto habla de una salida y de un inmediato ingreso a la participación de lo divino. Y lo divino no es complicado. Aunque es asombroso e infinito y eterno y todas esas cosas que la mente humana no puede comprender, pero lo divino no es complicado, es sencillo. Dios no es un ser indescriptible, es todo lo contrario, es absolutamente descriptible, pragmático, ¿sí? Real. Dios es amor, Dios es paz, Dios es bondad, Dios es benigno, Dios es fiel, Dios es verdad, Dios es santo. Dios es paciente. ¿Te das cuenta? Sus 12 virtudes lo definen. Eso es lo que Él es y por lo tanto es lo que Él vive. Ahora, si buscas entenderlo intelectualmente, pues te vas a topar con una imposibilidad. Pero si te dispones a vivirlo espiritualmente, eso va a generar en ti entonces un entendimiento nuevo, un entendimiento vivencial. Y ese entendimiento vivencial va a renovar cómo tú razonas, cómo tú eres, porque el producto del trabajo de Dios en ti es traerte a vivir comunión. Y comunión quiere decir que participes de lo que Él es. Por favor, permítele a Él comprobártelo. Entonces, fíjense la diferencia entre el crecimiento humano que te va complicando, que te va cargando,
y que te va convenciendo de la enorme incapacidad. Por eso los grandes pensadores humanos llegan a definiciones como, por ejemplo, yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? Por ejemplo, pues es un profundo pensamiento filosófico en el terreno humano, porque no lo dijo una persona que ignoraba, sino de un gran estudioso. Y ante todo lo que pudo aprender, él dice, yo solo sé que no sé nada. Salomón, a quien le fue dada sabiduría terrenal, inmensa, como a nadie más. Él concluye de todo ese conocimiento, que el conocimiento es un pesar, agobia. ¿Qué es mejor la ignorancia? Dice él. Imagínense nada más una declaración así de un señor como Salomón. Pero todo eso está en el ámbito de la condición humana y del problema de esa existencia. Ahora venimos a lo divino. Y en lo divino hay algo maravilloso que hoy Dios quiere mostrarnos, invitarnos, por supuesto, a vivirlo, porque recuerda, todo lo que Él viene y te habla es para que lo vivas con Él en ti. Y ahí empieza todo, la definición de tu persona. Es quién eres para ti. ¿Sí? Si en ti ya se resolvió el asunto de aceptar ser hecho hijo o hija de Dios y ya veniste al conocimiento de esa verdad en tu vivencia, de que ya no eres una persona vacía por dentro, que ya no eres un sujeto del legado adámico, de la maldición adámica, sino que has recibido la justicia divina. Dios te ha hecho justicia. Tú no elegiste ser familiar de Adán. Te encontraste heredando todas esas decisiones, incluyendo las de tus padres. Y te encontraste sujeto o sujeta a la condición humana. Pero llegó a ti la buena noticia de que en Jesús Dios te ha hecho justicia y que no tienes que permanecer bajo esa existencia, sino que tienes acceso por gracia a la vida divina y lo has elegido. Entonces ahora tu realidad es completamente diferente. Y ahora tu ocupación, nuestra vocación, no importa que te desempeñes en el ámbito laboral como lo que sea, puede ser constructor, puede ser eh, obrero, puede ser ingeniero, doctor, maestro, esas son ocupaciones terrenales. Pero la vocación de tu persona es ser hecho idéntico a Jesús. ¿Sí? En el entendimiento de que eso no es algo que yo o tú logramos con esfuerzos, sino es algo que Dios produce en nosotros conforme aceptamos participar de su obra en nosotros. La obra que remueve todo el raciocinio humano que nos ha uncido, que nos ha hecho ser, para darnos ahora el entendimiento divino, porque como piensas en tu corazón, así eres. Entonces, esa regla no cambia.
Eso permanece. Es como de la abundancia de mi corazón habla mi boca, en el terreno divino o en el humano. Jesús habló de la abundancia de su corazón. Igual tú y yo. Como pienso, así soy. Bueno, ¿cómo pienso? Si yo pienso, pues es que a mí me tocó nacer de esta familia y en este país y en este tiempo en la historia y bajo esta desgracia o con estas oportunidades, esos privilegios, porque eso es como piensa el ser humano. Unos se ven arriba, otros se ven abajo, otros están con la consigna de tumbar a los que están arriba, etc. Es un lío. Pero una vez que vienes a la familia divina, ahora necesitas permitir que Dios te dé una estructura racional divina que te identifique, que te dé el ser. Y empieza con tu origen, y Él ha estado en los ágapes, y estoy seguro que en tu meditación con Él, insistiendo en aceptarnos destruidos, fíjense bien, aceptarnos destruidos al origen humano y renacidos de Él. Eso es importantísimo, porque el que no vive esa transición de origen no puede crecer en lo divino. Se encuentra en un terrible problema, porque quiere adaptar lo divino a lo humano y eso es incompatible. Estos dos jamás pueden encontrarse. Por eso la religión, que es la expresión del ser humano para relacionarse con Dios, siempre establece la inferioridad del ser humano ante lo divino, sea quien sea el Dios, a quien adore. Se da por aceptado que el ser humano es inferior a los dioses o al Dios, a quien sea. Y eso establece entonces una incompatibilidad irreconciliable. Prohíbe la comunión. ¿Sí? Es por eso que ante los ojos de los religiosos judíos, Jesús era un arrogante, Jesús era un perverso, Jesús era un ser peligrosísimo, porque él se asemejaba con Dios, llamándolo papá y diciendo que había salido de Dios. ¿Te das cuenta? Eso destruía completamente las bases de la religión. Bueno, Jesús no podía negar ni su origen, ni su persona, ni su procedencia, ni su realidad. Él nació de Dios. Las terribles enseñanzas humanas se atreven, y hablo de enseñanzas del cristianismo, se atreven a algunas a pintar a Jesús como con una doble naturaleza, ¿no? Era divino, pero también era humano. No, señor. Absolutamente no. El Espíritu Santo es clarísimo que estando en la condición de Dios divino, tomó la forma de hombre y se hizo siervo. O sea, en el esquema terrenal, no vino a ocupar un lugar de preeminencia política, económica, etcétera, sino que se hizo siervo. Filipenses capítulo 2. Pero nunca, jamás fue sujeto de la condición humana. Eso no. Bueno, regresamos.
La belleza de Jesús es que Él vivió en la situación que enfrentaba la humanidad en el tiempo, en la historia en que Él vino aquí, y vivió la naturaleza divina ante todo lo que estaba ocurriendo, como tú y yo hoy somos invitados a vivir la naturaleza divina ante todo lo que nos rodea. Y de la abundancia de su corazón expuso y manifestó lo que Dios vino a dar. Recuerda que la palabra Dios quiere decir dador de vida y de todo a todos. ¿Sí? Dador. Y a eso vino Jesús, a dar. Y finalmente a darse por todos nosotros. Bien, Él terminó su trabajo aquí en la tierra, en forma física, y partió para regresar en espíritu a vivir en cada uno de nosotros. ¿Ya estás consciente de eso? Entonces ahora, su vida en ti y su vida en mí busca producir la evidencia y la manifestación de lo divino en la tierra contigo. Va de nuevo. El hecho de que ahora tú ya no seas humano, que hayas renacido, que tu humanidad haya sido destruida. ¿Dónde fue destruida? Porque en el momento en que tú recibes a Jesús en ti, Romanos capítulo 6 declara por el Espíritu Santo que Dios te une a Jesús en el punto de su muerte. Y Romanos 6:6 dice que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que mi cuerpo de pecado, y no es tu cuerpo físico, es tu cuerpo espiritual de pecado, el humano que fuiste, sea destruido. Esa es la palabra que usa. Sea destruido, a fin de que yo ya no sea esclavo del pecado. Y Romanos 6:7 concluye diciendo, y por cuanto he muerto, fíjate, por cuanto he muerto, he sido justificado del pecado. Si en verdad haces tu vocación el ser hecho igual a Jesús, ahí es donde necesitas gravitar, ¿sí? Por ejemplo, en el terreno humano, el que le encanta el arte, pues a lo mejor está trabajando vendiendo tacos, pero cada oportunidad que tiene se mete al arte, ¿no es cierto? Etcétera. Que ahí gravita. Es lo que quiere, es lo que anhela, realizarse en ese terreno. Bueno, observa el anhelo de tu corazón. Ya es tu anhelo el ser hecho igual a Jesús. Ya gravitas hacia allá. Ya todo en ti se trata de que nuestro Padre opere en ti lo que Él requiere hacer para darte semejanza con Jesús. Eso es algo que tiene que venir a ser clarísimo en nosotros. Y obedece, no es algo que puedes adoptar artificialmente, es algo que te va a nacer de tu corazón. Algunos no estamos ahí todavía porque hay un montón de cosas aquí que todavía tienen que ser negociadas. Y cuando hablo de negociar, no quiero decir que podemos convencer a Dios de que nos deje algunas cositas ahí que atesoramos.
Pero Él va a vivir su paciencia, su amor que te sufre en engaño a veces y en necedad a veces nos sufre Él para convencernos en amor de que aceptemos el propósito divino, que nos despojemos voluntariamente de esa vieja manera de pensar, de esos anhelos que a veces pasamos horas y horas rogándole a Dios que nos lo conceda cuando van en contra de su voluntad. Y que vengamos a la libertad interna de en verdad aceptar vivir el propósito eterno por el cual Él nos ha adoptado, hacernos idénticos a Jesús, aquí, en esta tierra. Porque algunos hemos aceptado un terrible engaño. Sí, cuando yo ya no esté aquí, entonces voy a ser. Pero ahorita tengo que ser don fulano, doña sutana. Ahorita tengo que... No, Señor. Nuestra presencia en la tierra es para ser bendición aquí, para ser luz de este mundo, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos declaró hijos. Porque ese es el llamamiento de Dios. No es que Dios te haya llamado a que le hagas una chambita. Es que Él te nombró su hijo, su hija. Y eso es algo que tanto Él tiene que honrar en tu vida como tú tienes que honrar en tu vida. Porque nadie se hace hijo de Dios nomás porque quiere. Tiene que tener el respaldo del Padre. En el caso de Jesús, por ejemplo, Él sabía que el Padre iba a respaldar todo lo que el Padre le guiaba a hacer, porque Jesús no actuaba de sus propias pistolas y decía, pues a este lo voy a sanar y a este le voy a decir que haga así y a este... No, no, no. Él actuaba en mansedumbres. Fíjense el respeto que vive Jesús al Padre. Las palabras que yo hablo, dice Jesús, no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿con cuánto cuidado hablaba Jesús? Salud, Rebe. Con cuánto cuidado salían las palabras que él expresaba. ¿Puedes permitirle al Espíritu Santo mostrarte lo que pasaba en el corazón de Jesús ante las personas? Si él nunca se dio el permiso de reaccionar. Es que me dijo y yo le dije. No, 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 no. Todo lo que venía a él, Jesús lo procesa con el Padre. Padre, muéstrame. ¿Qué quieres hacer? ¿De qué se trata esto? Y el Padre instantáneamente le daba entendimiento, guianza. Eso es comunión, vivir lo que el Padre es. Y entonces cuando Jesús hablaba lo que el Padre le daba para hablar, pues entonces las obras del Padre se hacían manifiestas, porque se efectuaba lo que el Padre quería hacer. Yo crecí en la ignorancia de eso en mi infancia y juventud y veía a Dios hacer obras portentosas, pero vivía en la creencia de que, bueno, Dios te daba dones y tú entonces eras el dueño de sanar a gente, ¿no? Si te daba el don de sanidad, tú sanabas. Si te daba el don de esto, tú lo hacías. Era una total ignorancia de la verdad, de la realidad divina.
Y entonces anhelaba cosas, ¿no? En mi interior. Yo quería, y recuerdo eventos donde con mucha trepidación, mucho temor, yo oraba en mi corazón, es que yo siento que esta persona necesita sanar de su parálisis o de lo que fuera. Pero ¿qué pasa si yo le digo y no sucede? Sí. Pues Jesús nunca vivió un momento así, porque él nunca habló de su cuenta. Por eso ante la tumba de Lázaro, él le dice al Padre, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije para que ellos lo entiendan. ¿No? ¿Por qué hablamos de Jesús? Porque la promesa es hacernos igualitos a Él. Entonces, venimos a este punto de definición en nuestros corazones, que empieza con el origen. ¿Sí? Si tu origen no está definido como divino, ahí está el momento en el que necesitas permitirle a Dios hacerlo, darte entendimiento. Pero una vez que tu origen ya quedó definido en tu corazón, Dios me recibió de la familia adámica, tomó ese ser humano que no tiene remedio y lo destruyó y me hizo nacer de nuevo, me engendró de su propia simiente y ahora soy su hijo por naturaleza, ya está definido. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues ahora sigue crecer, ¿sí? Porque ya sabes quién eres. Y crecer se vuelve sencillo y regresamos al contraste entre la complicación que produce el crecimiento humano a la sencillez que produce el crecimiento divino. Porque mira, en el crecimiento humano tú tienes que aprender a hacer por tu cuenta. Llega un momento en que ya no va a hablar por ti tu papá o tu mamá, tienes que hablar tú, ¿no? Y empieza desde las cosas más básicas, donde tú tienes que atenderte físicamente, bañarte, asearte, etcétera, a los quehaceres de un estudiante, de un aprendiz de un trabajo, de un emprendedor o de un empleado, como cualquiera que sea el caso. Luego te atreves a formar tu propio núcleo familiar, ¿no? Y ahora ya te ves en esos papeles, etcétera. Se complica. Pero en la vida divina, el crecimiento simplifica porque la única cosa que hay que aprender, ¿están listos? Es a vivir comunión. Nada más. Eso es lo único. Y no tienes que aprenderlo por tus propios esfuerzos, sino que te va a ser enseñado por un maestro absolutamente capaz de habilitarte en la materia, lo cual no existe en el terreno humano. Hay maestros maravillosos en el ámbito humano que son capaces de entenderte y de ayudarte a que tú logres, pero nadie se puede meter adentro de ti y darte capacidades. En contraste, el Espíritu Santo precisamente eso es lo que hace. Entra en ti para darte capacidades y enseñarte a vivirlas. Pero todo lo que Él haga en ti es para llevarte a vivir comunión.
Y esto tiene que quedar clarísimo en nosotros, porque ahí es donde nos desbandamos muchas veces. Si queremos nosotros seguir siendo los actores, los protagonistas, porque todavía traemos, no ha sido limpiada de nosotros la necesidad de sobresalir, de realizarnos, de ser aceptados y vistos y venerados, y el deseo de la fama, el deseo de... Todo eso todavía está allí anidado, todavía quiere satisfacción. Y en la vida divina eso ya no lo necesitas, porque ocurrió algo maravilloso, fíjate. Fíjense lo importante de lo que Dios nos está hablando hoy. Y sé, sin duda, que el Espíritu Santo está confrontando doctrinas humanas que van en contra de esto. Mientras que la creencia humana es que tú vienes a Jesús para que Él te muestre el camino para que llegues al cielo un día. Y eso lo vamos a ver si llegas, ¿no? A ver si llegas. ¿Y en qué categoría llegues? La verdad divina es completamente al revés. El día, el instante en que tú le abriste el corazón a Jesús, fuiste regenerado, ocurrió esa destrucción y renacer. Y ese nuevo ser está sentado en, en calidad de hijo a la diestra del Padre juntamente con Jesús. O sea, no estamos tratando de llegar, ya llegamos. El día que naciste, allí naciste. Ya eres. Por eso, en la misma epístola de Efesios, donde se nos dice estas cosas, se declara en el capítulo 2, ya no eres ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Ya eres. Entonces el que ya es tiene otra mentalidad, ¿te das cuenta? No tiene la mentalidad de, es que no estoy seguro, es que yo no sé, es que quién sabe, es que a lo mejor pierdo mi salvación, es que todas esas tonterías y engaños no tienen lugar, no tienen cabida para el que se sabe nacido de Dios, presente ante el Padre constantemente y no está esperando un lugar en la estratosfera, sino que entiende que lo espiritual, lo celestial habita en ti. Los lugares celestiales los traes aquí adentro. Un día estaremos, quién sabe dónde más, eso no importa. Lo importante es que vivas tu realidad, que te sepas presente, que te sepas acepto, que te sepas con el derecho que por gracia se te ha conferido como hijo nacido de Dios, natural de Dios, no postizo. Sobre este fundamento, entonces, opera lo demás. Si este fundamento no se establece en tu entendimiento, si todo lo que pelea en contra de esta verdad en ti no es desbaratado en un proceso de amor, de fe, de confianza, de pasos de entrega,
que Dios es sabio para guiar en tu vida. Pero cuando llegas allí, cuando llegas al punto de creerte, de saberte, de descansarte en esta identidad divina que te ha sido conferida, no a base de título nada más, sino por las obras de Dios en ti. Por eso Jesús habló y dijo, estos que me han recibido y que reciben el derecho a ser hechos hijos de Dios. Nunca podemos brincarnos esa parte. Porque muchos reciben a Jesús, pero jamás el derecho a ser hechos hijos. Solo lo ignoran. Estos ya no son engendrados. ¿Te das cuenta? No empezó con diciendo, son engendrados de Dios. Espérate, antes que pueda ser engendrado de Dios, tiene que desbaratar el otro engendro. El engendramiento, si se puede, no sé si la palabra es correcta, pero la voy a usar. El engendramiento adámico tiene que ser destruido. Ya no son engendrados ni del linaje de sangre. Juan 1:13. Ni de voluntad de la naturaleza humana, la carne, ni tampoco de la voluntad de un varón humano. Ya no. Ese ya no, en mi caso, por ejemplo, Dios tuvo que operar profundamente y cualquier indicio que quede en mí todavía de eso, pues es su trabajo santificarme, limpiarme de eso. Porque toda identificación que yo acepte en mí con esos tres orígenes me impiden la libertad de crecer en lo divino, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me identifico bajo una cierta raza, pues entonces estoy en competencia con las demás. Hola. Si yo me identifico en cualquiera de los ámbitos que identifican al ser humano, entonces no tengo injerencia en la identidad divina. Y por eso en la escritura tú ves en el libro de Apocalipsis que nos cuenta cómo termina todo este desenlace terrenal, que será presentada a la creación entera una multitud incontable, constituida de toda raza y de todas las gentes, pero allí no va a haber razas ya. De ahí vinieron, pero ahora todos son lo mismo. ¿Sí? Ahora todos son hijos de Dios. Bueno, vamos a concretar entonces qué quiere Abba invitarte a recibir. Si esto es noticia o cosas que hoy hemos hablado para ti son cosas nuevas que Dios haga a tu vida, tu decisión es qué le dices a Él. Porque mira, lo hermoso de todo esto es que nadie puede hacer esto en tu vida excepto Él. Y por eso es que no hay intermediarios. No es yo te echo la mano. No, por eso en nuestro nuevo lenguaje entendemos que no hay jerarquías en esta familia, que somos hermanos nacidos del mismo papá y que nos acompañamos en esta jornada de ser hechos hijos de Dios, que participamos mutuamente en entregar las palabras que Dios nos da para los demás, pero que nadie enseña a nadie.
porque la enseñanza divina tiene que pasar adentro de tu espíritu. ¿Sí? La verdadera enseñanza no es que hoy tuvimos una clase, eso es humano. Y nos dieron este concepto y a mí me pareció y bla, 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 y es todo proceso humano que resulta en muerte. Por eso Jesús dijo, miren, mejor les hubiera sido que yo no les dijera. Pero ahora que ya les dije, ahora las palabras que yo les dije los van a juzgar a ustedes, porque no me reciben. No, la enseñanza del Espíritu ocurre en lo que tú vas a vivir, los pasos que vas a dar en tu corazón y lo que le vas a permitir a Dios hacer adentro de ti. Todo eso es la enseñanza. No es la exposición de unos conceptos, es la vivencia de la obra de Dios en ti. Entonces, si hoy lo que estás viendo hay cosas nuevas, tu decisión es, ¿qué piensas? ¿Le crees? ¿Lo aceptas? ¿Le aceptas para que Él lo haga realidad en tu vida? ¿Te confías a Él? Si lo que has escuchado amplía lo que ya recibiste, fíjate bien, esto es muy, muy importante, porque a veces cometemos el grave error, eso yo ya lo hice, eso yo ya lo sé. No, amado hermano, no, 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 no. Vamos a ser más sencillos que eso. Abba nunca, ni el Espíritu Santo, te va a repetir cosas nada más por enfadarte. Cada vez que Él trae algo a mi corazón que ya me habló anteriormente, es porque Él quiere perfeccionarlo. Y yo me maravillo de cómo Él amplía, cómo Él te lleva de vislumbrar a empezar a ver, a luego ver un poquito más y te das cuenta que falta mucho que Él te revele, te muestre y cumpla en ti respecto a esa misma verdad. Por eso lo hemos entendido como una cebolla, ¿no? Donde va capa, 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 capa. Sí, esta es cebolla, pero lo que sigue también es cebolla. Y lo que sigue es, te das cuenta, y nunca marcarle un fin a Él, no. Él sabe lo que hace. Y conforme crezco en lo que Él está haciendo en mí, anhelo que lo perfeccione, porque esa es su promesa. Él no dijo, bueno, a ti te voy a dar un 10% de parecido con Jesús y ya confórmate, porque de donde te saqué a ti, ya con eso, más ya no. Y a ti te voy a dar un 20 porque me caes mejor, y a ti te voy a dar un 30 y a este le voy a dar un 5%. No, la promesa es a todos los voy a hacer al 100% idénticos a mi Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora falta que yo acepte eso, de veras, que yo le tome la palabra y que yo no me conforme con ya no ser como era, porque esa es una trampa diabólica. No, hermano, me hubieras conocido, es que yo era, y se pasan más tiempo hablando de cómo era, de cómo es Jesús. El que está en lo que Dios le quiere, su corazón está en Jesús. Que me sea mostrado Jesús para que conforme a lo prometido, 2 Corintios 3:18, conforme el Espíritu Santo me muestra Jesús, me transforma en su misma imagen. Vivir ese anhelo
gravitar hacia allá, encontrarme recurriendo a eso siempre. Muestra que estoy ya enfocado en lo que me corresponde vivir como hijo de Dios. Y para esto Dios es suficiente, amados hermanos. Finalizamos con esto. Romanos capítulo 8 describe la perspectiva de Dios con cada uno de nosotros. Y dice lo siguiente, dice, porque a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, a los que conoció. ¿De cuándo acá te conoce Dios? Deja que el Espíritu Santo te lleve al Salmo 139. Ocúpate ahí. Te muestre cómo antes que nacieras, antes que fueses concebido físicamente en el vientre de tu madre, eras ya conocido o conocida de Dios. Porque Él te concibió en su corazón y en su mente. Y es algo que cada hijo necesita saber. Amor divino crea confianza, fe. Fe es la confianza. La fe viva en ti es la confianza con la que tú te confías a tu Padre para que Él cumpla su propósito en tu vida. Eso es como la fe opera en nosotros, opera produciendo confianza. En Dios opera como fidelidad. Fe para nuestro Padre, para Jesús es, yo no te voy a fallar, estoy comprometido contigo. Pero las dos cosas se tienen que conectar, su fidelidad con mi confianza. Y entonces se cumple lo que Él está comprometido a hacer. Esa confianza Él la construye en cada uno de nosotros a base de pruebas, pruebas de amor. Pero ese amor que nos dio origen, tenemos que permitirle llevarnos hasta allá. Y Él sabe cómo te va a llevar a ti, cómo me lleva a mí, a entendernos en su amor antes de ser concebidos físicamente. De entender por qué en el Salmo 139 hay una declaración que dice, tú me has examinado y conocido. Has conocido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Mi andar, mi sentarme, mi levantarme. O sea, qué atención de alguien que la religión me ha indicado que
yo no merezco esa atención, que me la tengo que ganar. Él me sale con que, no, yo vivo atento a ti. No hay nada que pase contigo que yo no lo sepa. Por fuera, pero más importante, por dentro. Y cuando llegas a entenderte allí, puedes acompañar a David, que cuando lo comprendió, exclamó y dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esto es solamente un ejemplo de por qué cada uno tenemos que definirnos en permitirle a nuestro Padre establecer su identidad en nosotros. Dicho de otra forma, establecer tu identidad como su hijo o su hija en ti. Porque va a estar establecida sobre fundamentos eternos. Y el que permite eso ya no puede ser movido, ya no puede ser engañado, ya no puede ser llevado por cosas que se vuelven minúsculas. Así sea esto lo alto o lo bajo, la vida o la muerte física, persecución, desnudez, hambres, peligros, difamaciones, lo que sea. Eso es secundario, terciario a lo que eres en comunión con tu Padre. Y ese fundamento va a permitir entonces que te veas en la única opción posible entonces, que es vivir comunión. Hoy no, el Espíritu Santo no optó por llevarnos a profundizar en lo que es comunión, pero lo que ya nos ha dicho y debe quedar dicho aquí es que comunión es cuando tú te unes en tu espíritu a Dios para vivir lo que Él es. Es algo que nuestro Padre ya tomó la iniciativa de hacerse disponible a nosotros, a cada uno en nuestro espíritu. Dios está viviendo en ti, pero tú tienes que decidir vivir comunión. No te va a ser impuesta. Sin embargo, la comunión no puede ser permanente en quien no tiene claro su origen divino. Y siento que esto es parte de la respuesta de Dios a muchas vidas que vivimos cuestionando por qué puedo, pero luego me desconecto, decimos, ¿no? Bueno, tu origen todavía no está establecido y por eso aceptamos reaccionar con herramientas humanas a las cosas que nos rodean. Entonces, vayamos a lo que sigue en el proceso de ser hechos hijos. Mira, ya somos hijos por nacimiento, pero ahora el trabajo está en nuestro entendimiento, en lo que allí queda escrito. ¿Sí? Y esa escritura divina no es algo que sucede a la ligera, es algo que tiene que ocurrir por obra de Dios en ti. Es un trabajo asombroso, pero es un trabajo santo. Por lo tanto, no puede ser contaminado con entendimiento humano, no puede quedar mezclado con otras filosofías huecas y no. Tenemos que vivir el proceso de la confrontación
con todos los razonamientos que se oponen al conocimiento de Dios en nosotros. Así que tú y yo, cada uno en lo particular, somos invitados a permitirlo, sabiendo esto, que nuestro Padre, que Jesús, que el Espíritu Santo anhelan avanzar. De esto se trata, ¿sí? De esto se trata, porque lo que sigue sobre este fundamento es asombroso, es glorioso, pero no podemos brincarnos acá si todavía no sabemos quiénes somos. Bueno, mi amada familia, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él le damos la gloria. Y Padre, gracias por lo que has hablado a cada corazón hoy, por tu claridad y por dejar clarísimo en nuestros corazones la invitación a proceder. Tú sabes cómo proceder con cada uno de nosotros y nos invitas a permitirlo. De mi parte yo te digo, Padre, avanza tu maravillosa obra en mi corazón, escribiendo a Jesús en mí. Y cumple todo lo que te has propuesto. Gracias porque esta obra la haces en amor y ese amor vive paciencia. No das un paso sin que estemos de acuerdo contigo, sin que haya confianza. Y comprendes precisamente todos nuestros titubeos y todo lo que traemos por dentro. Tú lo ves, tú tienes absoluta claridad de lo que tienes que hacer en nosotros para conformarnos a Jesús. Gracias, Padre, porque cada semana en la boca de tus hijos podemos escuchar el testimonio de tu obra. Cómo va avanzando, cómo va creciendo, cómo va alumbrándose la verdad en los corazones de los que te aman. Gracias porque vas a asombrar al mundo con una familia que hace justicia y que permite que multitudes vengan a la verdad que Jesús es. Es en su nombre que te damos gracias hoy. Amén. Amada familia, les recordamos que a las 11:30 empieza el tiempo de participación y hoy fue maravilloso porque Dios nos dio a un momento de intercesión, aprender a ser parte de los oficios divinos a favor de la tierra, de la humanidad y de la familia divina. Pero miren, no somos hijos domingueros. Tenemos el privilegio de venir y de participar de esta mesa, pero nuestra vivencia es 24/7. Es de día y de noche, ocupados en ser hijos y en manifestarlo a la familia que tenemos en casa, a manifestarlo a las personas que nos rodean en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos y estar atentos a la voz de nuestro Padre para que Él pueda abordar a aquellos que ama. Y los ama a todos, no hay excepciones. Desde nuestros corazones con sus palabras de vida. Pero les animamos a venir, a participar, a hacerlo de parte de nuestro Padre, a bendecir a tus hermanos, a recibir de los testimonios de Dios. En fin, nos queda muy corta una hora, realmente de 11:30 a 12:30, pero eso es la guianza que hay ahorita.
Ya veremos qué más indica el Espíritu Santo hacia adelante. Abrazos a todos. Saludos de Susi para todos también. Bendiciones.